He querido hacer un pequeño vídeo en el que es un tema que ha tenido mucho auge en mi página web, en el blog, en el que podéis ver abajo en el link. Es el tema del qué ordenador necesita un arquitecto, porque claro, oímos mucho en redes sociales y demás, pues el tipo de creativo que hace pues diseño gráfico y demás, pues que o los ordenadores de gaming, para aquellos que les gusta jugar a videojuegos, pues tienen sus opciones más acotadas y más fácil porque hay pues mucho contenido sobre este tema. Para los arquitectos yo recomendaría, pues dependiendo de vuestras necesidades y en qué punto profesional o estudiantil os encontráis. Lo que recomendaría es elegir entre sistema operativo. Ya sabéis que tenéis, en realidad hay muchos sistemas operativos, tenéis Linux por ejemplo, pero los dos importantes van a ser pues Windows y Mac. Mac, normalmente los ordenadores de Apple, y Windows, pues cualquier proveedor de ordenadores, sistema operativo que os va a facilitar va a ser Windows. El 90% de los programas que vais a utilizar, si no al 100%, funcionan en Windows, y en Mac vais a tener una gama de programas más limitada. Ya depende un poco qué tipo de programas vais a utilizar, tendréis que investigar qué programas queréis utilizar y si funcionan para el sistema operativo. Lo más normal va a ser el utilizar Windows. Recomendación es Windows porque es más sencillo y os va a funcionar con todos los programas. Programas como por ejemplo AutoCAD, Photoshop, Illustrator, Word, esos funcionarán en ambos, tanto en Windows como en Mac. Programas más específicos como Zipe o Revit, esos programas van a estar solo para la versión de Windows. Para la versión de Mac pues tendréis otras alternativas, como puede ser ArchiCAD por ejemplo. Eso ya depende un poco de vuestra preferencia. El siguiente punto que os voy a comentar es un poco el formato del ordenador que vais a utilizar. Pues tenéis desde un sobremesa, portátiles, incluso tablets. Va a depender exclusivamente pues qué tipo de trabajo hacéis en vuestro día a día y si necesitáis esa movilidad y en qué grado. Por ejemplo, los estudiantes, que es el grueso gordo de los que van a ver en este vídeo, yo recomendaría un portátil porque es lo que más va a permitir que podáis ir a colaborar con otras personas, que a lo mejor os podéis desplazar a un punto y podéis trabajar, y no sabéis exactamente ahora cómo va a ser vuestro día a día, así que pues tenéis la opción de esa flexibilidad. En portátiles, ¿qué tipo de portátiles? Pues tenemos muchos. Tenemos portátiles tipo gaming, que son más grandes porque tienen unos componentes más potentes y priorizan unos aspectos como puede ser pues eso, la potencia del ordenador, más allá de pues lo que podría ser el diseño estético o la calidad de la pantalla con respecto a otros factores que intervienen en la pantalla. Tenemos unos ordenadores más, podríamos decir, de diseño, tipo los Dell XPS o por ejemplo los MacBook Pros, o portátiles de 15 que priorizan más el diseño, los cuales yo recomendaría menos para los estudiantes porque son más caros, son una gama de diseño, son una gama de producto de informática que prioriza más el diseño y la portabilidad y el tener pues eso, un equipo muy delgadito y que pese poco y demás. Pero con los programas que vais a utilizar y sobre todo pues con temas de 3D, de renders, de toda la potencia que vais a necesitar, los vais a quemar en 3 años. Por eso yo recomendaría más por la opción de o portátiles gaming o la opción Creator, que por ejemplo los portátiles MSI tienen una opción que son similares a los gaming. El diseño del portátil es muy similar, si no es el mismo, pero prioriza un tipo de pantalla diferente que los gaming. Este tipo de portátiles que os voy a recomendar les puede servir también, por ejemplo, a esos profesionales que necesitan pues un portátil para poder moverse, ir a la obra, acudir a reuniones, o cada día están trabajando en un sitio diferente. A lo mejor pues un día están en la oficina y el día siguiente están pues en la otra punta de España y necesitan tener un equipo potente para poder trabajar pues con temas de cálculo de estructuras, con temas de instalaciones, con modelos grandes de Revit. Muchos me preguntáis en el blog
sobre tipos de portátiles y tipos de procesadores. Es imposible que os dé modelos exactos de tanto modelos de tarjetas gráficas como de procesadores, porque cada día, no cada día, pero cada 6 meses sale un procesador nuevo diferente en muchas marcas, tanto en Intel como en AMD. ¿Qué os recomendaría si tenéis un presupuesto más o menos limitado? Yo le dedicaría mínimo a un portátil que vais a utilizar durante los próximos 5 años. Si queréis un rango aceptable de calidad-precio, yo me situaría en torno a los 800-900 euros. ¿Por qué? Porque por debajo de eso ya empezáis a tener portátiles que no tienen una gráfica dedicada o tienen unos procesadores con menos potencia o han tenido que recurrir a pantallas muy malas, con lo cual es vuestra herramienta de día a día. Yo entiendo que es una inversión importante, pero es una inversión en vuestra herramienta principal de trabajo. ¿Qué te recomiendo? Pues eso, pues de marcas como pues HP, MSI, Dell, algún tipo de modelo. Tenéis también Asus. En menor medida recomendaría Apple, pero bueno, eso ya depende de cada uno de vosotros. Si os empeñáis en que queréis ese tipo de portátil, pues allá vosotros. Vais a encontrar un apartado de gaming, de portátiles dedicados al gaming. Si buscáis pues, portátiles de 15-17 pulgadas, según las configuraciones que busquéis, yo lo que os recomendaría sería pues procesadores en Intel sería un i7 o en AMD un 3900, creo que es 16, no menos de 12 GB de RAM. Disco duro, os enfatizo, es muy importante que tengáis un disco duro SSD. Os va a cambiar radicalmente el rendimiento del ordenador y no aporta un costo excesivo. Mínimo pues 512 GB mínimo, porque entre programas, los proyectos que vais a utilizar, mínimo 512 GB de capacidad. La tarjeta gráfica dedicada de Nvidia podría ser una 1050, de ahí para arriba. Van en 1050, 1060, 1070, 1080 o las nuevas versiones que son pues 2050, 2060, 2070, 2080. De ahí para arriba, o sea, de la 1050 para arriba. No hace falta que invirtáis en una 2080, por ejemplo, porque son tarjetas gráficas dedicadas a juego, a pues conseguir una potencia muy grande que no vais a utilizar. Los programas que utilizáis en vuestro día a día, como puede ser AutoCAD, Photoshop y Revit, utilizan a gráfica para poder mostrar en la pantalla lo que estáis haciendo, pero no lo utilizan tanto como sería un juego. Por eso os recomendaría, por ejemplo, una 1060 o 2060, dependiendo del modelo, en torno a ese tipo de gráfica. Más por encima ya no le vais a sacar tanto partido. La pantalla yo os recomendaría mínimo, o sea, no bajéis de las 15 pulgadas. Yo aún sigo teniendo y he tenido durante mucho tiempo un portátil de 17 pulgadas y es mucho más cómodo que tener que trabajar en una 15. Incluso he pasado ya a tener una pantalla de 32 pulgadas externa que la conecto a través de un cable. Y pues eso yo os recomendaría 15. No vayáis a menos de 15, que serían pues 14, 13. Todas esas pantallas os vais a dejar la vista y no vais a poder ver nada. Ahí es donde tenéis que pues, pensar un poco en la portabilidad. Por si queréis una pantalla de 15, los portátiles son más reducidos, pesan menos, son más fáciles llevarlos de un sitio a otro. Los de 7, sí, especialmente de gaming, ya empiezan a ser bastante pesados. Por encima de eso tenéis portátiles que podéis, si el presupuesto os lo permite, ya seáis pues, estudiantes o profesionales, equipos con más potencia y sobre todo con mejores acabados y mejores pantallas. Es donde vais a notar la diferencia. Ya os movéis a rangos de 1200 hasta 1800, que pueden ser pues portátiles de la marca MSI, bueno, de todas las marcas, en las que pues tenéis unas pantallas de pues una de 4K con una fidelidad de color muy ajustada a la realidad, los chasis que son más pequeños, que pesan menos,
pero por el contrario pues suelen ventilar peor. Eso ya pues os recomendaría pues eso, pues si queréis un de la marca Dell, el modelo XPS. En España no, porque no venden el modelo, pero fuera de España de la marca Razer. Los portátiles pues de Blade del 15, 17, todos esos normalmente son más reducidos, intentan imitar un poco, van en la línea del MacBook Pro, el cual pues no estáis en los 1800, ya os pasáis en los 2000 y pico, y ya depende de vuestra inversión y si realmente queréis solo de la marca Mac o si queréis de otros tipos de portátiles. Yo, mi recomendación, os pondré recomendaciones porque esto va a ir cambiando cada 2x3, pero recomendaría pues portátiles tipo pues los MSI de gaming, o pues podría ser un GS65 o el 66 que ha salido nuevo, o algunos que son un poquito más gordos. Os recomendaría por ejemplo los Lenovo, los W540 o 450, algo así. Os pondré el link debajo. Son portátiles pues eso, de 15 pulgadas que tienen una autonomía de batería pues de unas 3-4 horas y os van a servir suficiente para todos los programas. Y os estáis moviendo pues eso, entre los 800 y con mucho pues 1000 euros. Son pantallas que no están pensadas para jugar, no para temas de pues, presentaciones, diseño gráfico y demás, pero que os van a servir suficiente y le podréis dar un uso pues eso, de 5 o 6 años, incluso más. La otra opción, para aquellos que no necesitéis desplazaros, lo cual ha sido un poco mi caso, he utilizado portátiles durante toda mi vida y ahora estoy empezando a darme cuenta que no me desplazo ya no puedo trabajar o puedo tener reuniones a través de Skype o puedo a través de correo electrónico. No hace falta desplazarme físicamente para poder hacer mi trabajo, con lo cual voy a explorar la opción de tener un sobremesa, que es lo que muchos de vosotros podéis también utilizar. Podéis comprar un sobremesa ya hecho o podéis utilizar un configurador. Tenéis páginas como PC Componentes o como PC Box, o incluso montarlo por vuestra parte. Podéis comprar una carcasa y los componentes. De ahí ya un poco tenéis la flexibilidad de poder configurar vuestro ordenador. Y las mayores ventajas que vais a tener es que os vais a tener mucha más potencia al mismo precio, porque tenéis muchos fabricantes y es un sistema modular que podéis pues muchos proveedores utilizan o te pueden vender un mismo componente, como puede ser un ventilador de la CPU, y no estáis vendidos a el único que os provee vuestro proveedor de un portátil, por ejemplo. Por eso podéis utilizar, os saldrá más barato, tendréis muchísima más potencia, va a ser mucho más fácil las reparaciones, porque vais a poder, pues si se rompe el ventilador y si queréis actualizar la memoria RAM, podéis simplemente comprar esa pieza y sustituirla. En el caso de un portátil, en la mayoría de los casos, lo único que podéis sustituir va a ser la memoria RAM y el almacenamiento. En el caso de los portátiles tipo MacBook Pro, no vais a poder cambiar nada. En el momento que compráis el ordenador es fijo y no le podéis tocar nada, y en el momento que queréis actualizar algún componente, tenéis que cambiar el ordenador entero. Y podéis acompañarlo de una pantalla más grande, que es mi caso. Yo ahora mismo os enseñaré ahora una foto. Estoy utilizando una pantalla, una PENC de 32 pulgadas de 4K, que es fantástico. Realmente estoy bien, o sea, me ha servido a tal punto que ya prácticamente no tengo nunca que imprimir, porque los planos, puedo ver planos en A2 a tamaño real. No hace falta imprimirlos, con lo cual pues tanto una 2 como una 3 los puedo comprobar, y como es una pantalla con una fidelidad de color muy elevada, puedo fiarme de lo que estoy viendo en la pantalla, no tengo que hacer pruebas y pruebas y pruebas. Son los componentes un poco que os recomendaría por la opción de Windows, es el poder comprar una torre ya hecha o crearos vosotros una, ya sea a través de un configurador o por piezas independientes y lo montéis vosotros mismos, y una pantalla. Os recomendaría pues eso, mínimo 27 pulgadas,
y un poco un rango de precio pues en torno, para algo que no esté dedicado al gaming, lo mismo de siempre, más o menos unos 400 euros más o menos. Ya si vais a pantallas más grandes de mayor resolución o mejor calidad de imagen, pues ya os podéis ir pues, a los 800, 1000 euros, etc. Tenéis diferentes tamaños y ratios. Tenéis el típico, que es el que tenéis en una pantalla de 16:9, o tenéis versiones alargadas, o tenéis versiones muy panorámicas. Eso ya un poco pues vuestro gusto. Yo el que utilizo es el 16:9, es el tamaño, el ratio de la proporción del tamaño de pantalla normal, porque así pues las láminas van en la misma proporción. La opción, si queréis a través de el sistema operativo de Mac, son los iMac. No os recomiendo el iMac Pro porque son componentes que no les vais a sacar partido. Están pensados pues para diseño de películas, diseño de videojuegos, o no tanto, más como producción de vídeo. Y vosotros con un iMac normal, creo que son 25 y 27 pulgadas, suficiente. Con eso os va a valer para hacer todo tipo de programas, para hacer utilizar todo tipo de herramientas, y con eso os será suficiente. Por eso tenemos, por un lado, si necesitáis portabilidad, pues portátiles, ya sea Mac o sea Windows. Si necesitáis un sobremesa, vais a tener la opción de un ordenador hecho por piezas o ya construido, que hay marcas como HP, por ejemplo, que venden ya torres ya hechas, o un iMac, o la tercera opción, que esto ya lo recomiendo más para arquitectos senior que no tienen que estar utilizando programas potentes en su día a día, como podría ser pues temas de gestión que utilicéis, por ejemplo, más pues el paquete de Microsoft de Word, Excel y demás. Podéis utilizar algo ligero simplemente para ver PDFs y temas de gestión. Una herramienta que os podéis tener encima y no hace falta pues eso, que tengáis que abrir un modelo de Revit o hacer un render. En este caso pues, os recomiendo pues algún tipo de híbrido tipo tablet, o en el caso de Windows os recomendaría por ejemplo las tablets Surface. Simplemente es un ordenador mucho más pequeñito, pero que es muy portable. Eso lo podéis utilizar tanto si es vuestro día a día o para complementarlo con un ordenador más potente. En el caso de que, por ejemplo, queréis ir a la obra y queréis llevar, pues podéis utilizar Presto o podéis utilizar Archimedes para llevar un poco el control de la obra y ver algún PDF y no tener que llevar o los planos o el portátil encima. Por eso podéis utilizarlo. Tenéis la opción en Windows pues de la Surface. No hay muchos más productos que utilicen Windows en tablets, el resto son Android, que os va a servir más que nada sobre todo para abrir PDFs. No podéis utilizar programas, os serán más complicados si utilizáis tabletas Android, porque las aplicaciones de Android no están tan trabajadas y han invertido tanto tiempo como podrían ser las de Mac. Y en Mac tenéis la opción de el iPad, que es el producto más conocido, en el que pues os va a servir sobre todo para abrir y ver y editar a lo mejor algún PDF, pero sobre todo PDFs. Os va a servir pues eso para un poco la gestión, llevar el correo, abrir el navegador y poco más. Os va a servir eso si sois un arquitecto más senior, que no hace falta que estéis trabajando con programas potentes, simplemente temas de gestión. Podéis utilizar este tipo de híbridos, ya sea el Surface o un iPad. O si sois un arquitecto, por ejemplo, un autónomo, en el que pues tenéis un ordenador de sobremesa y lo compaginéis con una tablet para poder consultar información fácil en la obra o no tener que imprimir algún documento. Un poco el vídeo que os quería hacer sobre los tipos de herramientas que vais a utilizar. Os haré recomendaciones y os vincularé un poco a la página web, donde intento mantener actualizado el tipo de ordenador que recomiendo dependiendo del tipo de público, del tipo de profesional que lo va a utilizar.
Y espero que os haya servido de ayuda. Si tenéis cualquier duda, pues lo mismo, pues podéis poner un comentario en YouTube o en la página web o contactarme por redes sociales, y espero que os haya gustado y suscribiros para ver próximos vídeos.